hoy quiero compartirles el por qué poner el teléfono en silencio. Es porque de verdad a veces llega una llamada y te interrumpe en el momento del sonido a ti y también a tu hermano. Y el tema que hoy vamos a tocar, que por la palabra de Dios que tendremos para estudiar y para aprender, es de mucha importancia de que nos concentremos y aprendamos de la enseñanza de hoy. Antes de comenzar, quiero compartirles y pedirles que oremos al Señor para que Él sea, el Espíritu Santo nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos pedirte que por favor tu Espíritu, el Espíritu Santo que has colocado en cada uno de nosotros, nos dirija, nos guíe y que nos dé la sabiduría para poder entender y comprender lo que tu palabra quiere que comencemos a aplicar en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos toda nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, y que podamos aprender para aplicar luego a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a continuar con la carta de Efesios. Y estaremos compartiendo el capítulo 4. Hace unos días me preguntaron, el por qué nuestra iglesia estudia o elegimos libros, cartas de la Biblia para estudiar los domingos. Y le di por respuesta a este hermano y se lo comparto a ustedes. Posiblemente han ido a otras iglesias donde predican un domingo algo sobre algo que necesita la iglesia o que necesita el cuerpo de la iglesia ese domingo. Por decir, a veces toman un tema para predicar sobre el amor perdido de un hermano, de los hermanos, y toman eso y lo dan en la iglesia. No está malo. Pero el otro domingo que vuelven, continúan haciendo otra prédica de posiblemente de otra falta que puede estar necesitando la iglesia. Tampoco está mal. Pero lo que sucede es que lo que aprendiste de la semana que pasó, con lo que vuelves a aprender en ese domingo, es diferente a lo que hayas aprendido. Entonces no hay una secuencia de lo que deseamos que como iglesia podamos aprender. Entonces el motivo por el cual buscamos esta iglesia predicar se llama una predicación expositiva. Expositiva es que llevamos algo consecuente y tratamos de que la persona, cuando los hermanos vengan, tengan el conocimiento de que el domingo pasado estuvimos leyendo el 3, el 4, el 5 o el 6, y el domingo que viene voy a comenzar con el 6, con el 7, por decir. Entonces tú llevas en tu vida diaria algo que entiendes de que hay un seguimiento en tu vida, como crecer en Cristo. ¿Por qué quiero compartirles esto? Porque estamos leyendo la carta de Pablo hacia la iglesia de Efesios. Y en el primer capítulo, Pablo nos enseñó, del primer capítulo del capítulo 4, de la carta de Efesios, disculpa, en el capítulo 1, Pablo nos enseñó en Efesios de 7 bendiciones.
7 bendiciones grandes y hermosas y espirituales, donde la primera era la elección que Dios hace para cada uno de nosotros y lleguemos a Cristo. Aquel que me acompaña por primera vez, quiero compartirles algo. Tú no estás aquí porque decidiste venir. Tú estás aquí porque Dios permitió y te eligió de que vinieras hoy. No es porque quisiste estar, porque tú quisiste venir y levantarte. Dios colocó en ti el deseo de venir. También aprendimos de la otra bendición, que es la adopción como hijo por medio de Cristo. Somos adoptados para ser hijos de Cristo. También aprendimos de la aceptación, muchas gracias, de la aceptación en el amado en Cristo Jesús. Esa fue la tercera bendición del capítulo 1. Y aprendimos de la redención por la sangre de Cristo. Solamente Cristo da esa salvación. Aprendimos de la sabiduría y de la inteligencia que da el buscar a Cristo. También aprendimos de la herencia como anticipo que tenemos al recibir a Cristo. Y luego aprendimos de que somos sellados y ya pasamos a ser de la propiedad de Cristo. ¿Cuál es esa bendición de ser sellados? Somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando ya tú eres elegido por Dios, adoptado por la sangre de Cristo, pasas a ser sellado. ¿Y cuál es el sello? El Espíritu Santo que coloca en nosotros. Eso lo aprendimos en el primer capítulo de Efesios. Luego, en el segundo capítulo, aprendimos de que Dios, Pablo enseña a la iglesia de que hay una abundancia en riqueza de la gloria de Dios para cada hijo de Dios. Donde aprendimos de que vas a tener y vas a estar lleno de bondad. Cada hombre o cada mujer que es escogida por Dios, en el capítulo 2 aprendemos de que Él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Porque tú dirás allí, pastor, pero ¿cómo dice usted que me dio vida? Si yo llegué a la iglesia y estaba caminandito y estaba vivo. Estabas vivo, pero estabas muerto en tus pecados. Y el segundo capítulo, Pablo nos enseña de que Él nos dio vida. No estás muerto en el pecado, ya tienes una vida. También Él dice que Él te va a resucitar. Nos resucitó porque estábamos muertos en pecado, ahora estamos resucitados en Cristo. Ojo, yo estoy resucitado porque yo estaba muerto en mis pecados. Aquellos pecados que me apartaban y me alejaban de Dios. Hoy estoy resucitado. Y cuando Cristo venga, si estoy muerto y partí con Cristo, también lo resucitaré para ser transformado y glorificar a Dios en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Luego Él nos hizo, en el segundo capítulo aprendimos que esa parte del segundo capítulo me impactó porque dice que te sentó a la diestra, a la derecha de Cristo. En ese capítulo 2 a mí me impactó porque aprendí de que ya no estoy al aire, no estoy en otro lugar. Estoy en Cristo, pero no estoy en cualquier lugar, sino que estoy a la derecha de Cristo. Y lo más hermoso es que estoy sentado a su lado, en el trono de Dios. Ojo, no quiere decir literalmente que estoy sentado en un trono, en un palacio, como muchos lo creen y dicen que estamos sentados. No, estamos sentados en su trono. ¿En qué? En su sabiduría, en su dirección, en su amor y en esa manera de guiarnos para lograr una perfección, una santidad, una santificación, mientras que Él llegue y de la nos resucite a todos. También aprendimos en ese capítulo 2 que hay un efecto
que solo puede ser llenado para tener una comunión entre unos con otros. El que tiene el Hijo, el que tiene el Espíritu, por naturaleza del Espíritu de Dios es que podemos amar a otros. Anteriormente, cuando estábamos en el pecado, en el mundo, no haber resucitado en Cristo, posiblemente lo que me hacían daño, yo me buscaba vengar por mi manera de pecado que tenía. Hoy en día estoy lleno del Espíritu Santo sellado y ya no pago el mal con mal, sino que le entrego a Dios eso que ha sucedido y pago el mal como un bien. Oro por esa persona y oro por mí. Aprendimos de que Pablo enseñó de que tenía que haber una comunión entre los hermanos. Entre los hermanos que en la iglesia de Efesios existía. ¿Cuál era? Recuerden que en la iglesia de Efesios había judíos y había gentiles. Entonces había una contienda entre ellos. Y Pablo se encarga de enseñar a la iglesia de Efesios por medio del capítulo 12 que iba a haber una comunión en amor, porque ya están sellados. Y tienen que ser un solo pueblo. Ahí es donde somos un solo pueblo. Hoy en día, nosotros, los gentiles, pasamos a ser un solo pueblo con Dios. Somos el pueblo de Dios. Aunque no hayamos nacido en Israel, somos del pueblo de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando del capítulo 3, donde hubo un desarrollo de la revelación de algo que enseñamos, que era la revelación de ¿qué? Del misterio. ¿Qué es el misterio? La palabra de Dios, la buena nueva. Y fue revelada ¿a quién? A los gentiles, para que los judíos se dieran cuenta de que la revelación del misterio de la buena nueva, que era conocer el plan de Dios y de la buena nueva de Cristo, ya estaba revelado, no estaba oculto. Y que ese misterio era por medio de Jesucristo que teníamos el evangelio de la buena nueva de Cristo. Hoy comenzaremos con el capítulo 4 y estaremos estudiando desde los versículos del 1 al 3. Y el título que le coloqué al tema es procurando la unidad de la iglesia. Presten atención en esta parte. Procurando la unidad de la iglesia. Y estaremos estudiando del 1 al 3. Quiero que leamos el versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué dice? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la ¿qué? De la paz. Guardando. Y lo vamos a estudiar estos 3 versículos en 3 puntos. El primer punto, que es el versículo 1, aprenderemos de nuestro llamamiento a la unidad. En el versículo 1 aprenderemos de un llamamiento a la unidad entre el pueblo de Dios. Ese tiene ese primer nombre en el versículo 1. Nuestro llamamiento a la unidad en Cristo Jesús de entre hermanos.
Y los versículos 2, del 2 al 3, aprenderemos de la característica que debemos tener para la unidad. Escuchen, la característica que debemos tener para la unidad. Para procurar esa unidad que debe haber en la iglesia. Y ustedes dirán, pastor, pero ¿por qué el apóstol Pablo continúa hablando de esto? Recuerden algo, en los primeros capítulos del 1 al 3, Pablo está enseñando a la iglesia algo doctrinal, algo de teología, de qué era, de sabiduría y conocimiento de todo lo que era el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Y enseñó la doctrina de la gracia de Dios, donde somos elegidos por Dios y somos escogidos y somos adoptados, ¿sí o no? En los capítulos 1, 2 y 3 nos enseña Pablo a la iglesia algo doctrinal y algo de teología, de conocimiento y sabiduría. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Qué logro contener tanto conocimiento y enseñanza de la palabra de Dios si yo no la pongo en práctica? Si solamente yo lo que estoy aprendiendo y llenándome de conocimiento, de sabiduría, lo dejo solamente para mí y no lo coloco en práctica. Voy a dar una ilustración. Es como por decir que comiences a entrenar, a hacer ejercicio y a entrenar todo lo que es entrenamiento para poder llegar al equipo de béisbol y donde practicas bateo, practicas las curvas, las derechas, los rectos, todo lo que es los lanzamientos, y tú empiezas a practicarlo para poder batearlo, y cuando llegue el momento de ir a jugar, tú te quedes en casa. Aprendiste todo, pero no lo colocaste en práctica. Entonces Pablo está enseñando a la iglesia de Efesios. Ya tienen el conocimiento de quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu y cómo somos sellados. Pero ahora deseo que ustedes, eso es lo que han aprendido, procuren ahora ponerlo en práctica. Recordemos que hemos aprendido que la iglesia de Efesios estaba compuesta ¿por qué? Por judíos y gentiles. El judío era de Israel y el gentil es aquel que no era de allí. Y para los judíos era incomprensible ver que esta persona también era bendecida con Dios sin ser de allí. Entonces había, como decir, una contienda entre ellos. Y eso Pablo lo notó y comenzó a decirle: hey, ustedes son un solo pueblo. Ustedes deben amarse y deben comportarse y procurar estar unidos como pueblo de Dios. ¿En qué tiene que ver eso entre nosotros? En mucho. Lo que yo pienso, no lo piensa mi hermano. Lo que yo aprendo, posiblemente él no lo ha aprendido. Entonces, como lo sé yo y lo he aprendido yo, posiblemente puedo creerme mejor que él. Ignoro a él porque yo sí lo sé y él no lo sabe. Entonces ahí no está la unión. Pablo está tratando de enseñar a la iglesia. Según la carta de Pablo a los de Efesios, después de haber finalizado la primera parte sobre la teología, el conocimiento y la sabiduría que Dios le reveló a Pablo para que enseñara a la iglesia, era que ellos trataran de mostrar de lo que ellos habían aprendido de ese Dios trino, de ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu.
Y Pablo desea que por medio de la carta ellos puedan utilizar ese conocimiento y esa sabiduría en una práctica de unidad y de amor. Pablo desea que aprenda la iglesia primero a cómo debemos comportarnos como pueblo de Dios. Segundo, cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Fíjense dos palabras acá. ¿Cómo debemos comportarnos? Y cómo debemos vivir. Comportarme y vivir. ¿Cuáles son los deberes para los cristianos para poder glorificar a Dios? Pablo quiere enseñar esa parte en la iglesia. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir y cuáles son los deberes cristianos como hijos de Dios para poder yo glorificar a Dios delante de aquel que no viene a la iglesia. Por decir, si yo traigo a alguien invitado hoy a mi iglesia, yo deseo que esa persona se vaya agradable de ver la unidad que hay en la iglesia como pueblo de Dios, ¿sí o no? Cuando yo deseo a alguien que invito a mi casa y en mi casa llega, yo deseo que él vea que mi esposa, que mis hijos y yo con ellos nos tratemos con amor, unidos. Pero imagínense si invito a alguien a mi casa y ve que mi esposa ni me atiende, ni me sirve, y no, esa persona se va y dice, wow, da pena ir para allá. No, bueno. Pablo está tratando de enseñar a la iglesia lo práctico. Pues, fundamentalmente, o el principio fundamental de lo que Pablo hoy quiere enseñar es la unidad. De que estemos unidos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Si nos hacemos llamar hijos de Dios, cristianos, y no procuramos vivir con una conducta como Pablo enseña, no somos hijos de Dios. No hemos nacido para el Señor. No procurar vivir como hijo de Dios es que todavía no hemos entendido que hemos nacido para el Señor. Suena un poco fuerte esta palabra. Si todavía no procuro tener una unidad con mis hermanos, es porque todavía no he nacido para el Señor. Y tengo que empezar a comenzar a rogarle a Dios para tener ese amor, esa unidad con mi hermano, con mi iglesia. Y no estoy hablando, Pablo no está hablando solamente de la iglesia de ellos, sino de todos, de otros hermanos de otra iglesia. Si otro hermano de otra iglesia glorifican al Padre, glorifican al Hijo y glorifican al Espíritu, mantén un vínculo con Él, porque Él cree en Cristo y tú crees en Cristo. Sopórtalo, ámalo, porque es tu hermano en Cristo. ¿Qué es la unidad? ¿Cómo debemos vivir en lo que respecta a esta unidad? ¿Qué bendición trae para tu cuerpo o para mi vida personal, en particular como cristiano, la unidad? ¿Qué gano yo con ser unido con mi hermano? ¿Qué gano yo con tener amor con mi hermano? Aquel que me hace daño, aquel que me critica, aquel que me mortifica. ¿Qué gano yo con tener una unidad con él? Podríamos preguntarnos eso. Y Pablo le dice
a la iglesia son un pueblo de Dios. El primer versículo 1 dice, y tiene el título, nuestro llamamiento a la unidad. Escuche, nuestro llamamiento a la unidad. No dice nuestro deber, es un llamamiento. Es que Dios te llamó para que tú lo glorifiques a Él mediante el amor en tu iglesia con tus hermanos y con todo aquel que adora a Dios. Es un llamamiento. Él te llamó para que tú adoraras y glorificaras su nombre por medio de tu amor hacia Él. Y fíjense como dice el versículo 1. Yo pues que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Recibimos un llamamiento. Porque Él nos eligió y nos escogió. Él nos adoptó. Él nos selló con el Espíritu Santo. Entonces tenemos un llamamiento con Él. Vamos a pensar de las circunstancias que él estaba pasando en una cárcel. Él procuró y se preocupó por la iglesia. Porque él sabía de lo que estaba pasando en la iglesia. Y aún estando preso, él padeció pensamientos en el decir, ¿qué estará pasando en mi iglesia? Con mis hermanos. ¿Habrá una desunión? Entonces él comenzó a desear el deseo de tener en su corazón que la iglesia se uniera. Estando preso, a pesar de él estando preso, él no pensó en él, sino pensó en quién, en la iglesia. Pensó en otras personas y no en él. Pensó en la unión de la iglesia. Y solo eso puede salir de Pablo, es porque él tenía el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Teniendo en cuenta esta situación de que Pablo estaba preso, lejos de su hermano, con varios problemas que él tenía que resolver en su situación, él no le costó nada pensar y enseñar a los hermanos de la importancia de la unidad, que tiene que ver con un llamado. Pablo, lejos del egoísmo, fíjense algo aquí esta parte. Pablo, lejos del egoísmo, porque nombra aquí Pablo del egoísmo, porque lejos del egoísmo posiblemente tú dices, yo primero voy a solucionar mi problema, después soluciono el de mi hermano. ¿Me están entendiendo? Pablo no fue egoísta, a pesar de él tener su problema estando preso, pero no se preocupó de que lo fueran a condenar, sino que ese egoísmo no fue utilizado en su mente. Él procuró estar pendiente de su hermano, de su iglesia. ¿Y saben por qué? Porque él aprendió de la enseñanza de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, del ejemplo de Cristo. Acompáñenme a leer Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 al 11. Miren cómo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda ¿qué? Toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire cómo dice Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Pablo entendió que si Cristo hizo esto, para él debería ser importante sacrificarse por tu hermano. Pablo, pero ¿cómo lo entiende a Pablo? Porque vivió en Cristo. ¿Cómo procuro esa unidad? Debes vivir en Cristo. Debes aprender que Cristo hizo eso por ti. Y al hacer eso por ti, al saber que Cristo hizo eso por ti, Él se despojó siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, por ti y por mí. De allí comienza el comienzo para procurar la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Para poder amar a alguien, tengo que tener el conocimiento de lo que Pablo me está enseñando, de lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu. Y Dios me sella con el Espíritu Santo y Él está en mi vida, y desde ese momento comienzo a procurar caminar en la unidad con Cristo. Los versículos del 2 al 3, el apóstol Pablo explica explícitamente cómo debemos vivir de una manera digna de este llamado que Cristo te hace a ti y a mí para que seas hijo de Dios. Debes dedicar un tiempo y un espacio para procurar caminar en la unidad con Cristo, con tus hermanos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Hermano, crecer en la gracia y proteger esa gracia de Dios que no merecíamos es a través de la muestra de amarnos unos con otros. Y Pablo estaba enseñando a la iglesia. Hace unos días fui a buscar unos panes para los niños. Y estando allá, uno de los que me estaba cargando los panes me compartió y me dijo: quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Por qué hay tanta rivalidad entre iglesias con otras iglesias? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Porque queremos poner la mirada en el hombre, en cómo ese pastor, o cómo esos hermanos se visten, o cómo esos hermanos se tratan. Y la mejor manera de orientar a una iglesia, si está errada, es con el amor, es con la unidad, es mostrarle con amor que lo que posiblemente estén haciendo no es agradable para Dios.
no debemos no caer en criticar a otras hermanos en la iglesia. Es al contrario, es procurar amar a ese hermano, pero por medio de mi testimonio, como yo he aprendido de lo que dice Filipenses, de que Cristo se despojó por nosotros para amarnos. Y debo mostrar eso a otros hermanos, de que esta iglesia está tratando, por medio de la palabra de Dios, de caminar y de procurar en la unidad del amor de unos con otros. Los versículos 2 y 3 nos enseñan y aprenderemos de cinco puntos o 5 maneras como podemos fortalecernos en esta unidad. Y los versículos del 2 al 3 del capítulo 4 de Efesios tienen y aprenderemos de las características que debemos tener para esa unidad de la que Pablo está enseñando a la iglesia. Leamos el versículo 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observe cómo el apóstol Pablo comienza con la primera característica que debe tener la iglesia de Efesios. Y voy a hablar de la iglesia de Efesios para que allí donde tú estés, tú digas, eso también viene para mí, porque también soy una iglesia. ¿Y qué comienza Pablo diciendo? La primera palabra que dice el versículo 2, ¿con qué? Con humildad. Comienza con la primera palabra, humildad, que verdaderamente es el fundamento del inicio para glorificar a Dios. Pablo le dice a la iglesia, ¿quieres glorificar a Dios? Ten humildad. Comienza con esa primera palabra, con humildad. Y es el primer fundamento para el inicio de glorificar o de la gloriosa avance de mostrar la primera característica de un hijo de Dios, la humildad. Debe verse desplegado en un hijo de Dios la humildad. Debemos comenzar con la palabra o con la humildad, porque sin ella ni siquiera podemos comenzar a vivir como un hijo de Dios. Si no te llenas de la humildad, es difícil seguir caminando en los caminos de Dios. ¿Y por qué? Porque la humildad es la que te va a permitir soportar a tu hermano. Pastor, pero es que no lo aguanto. Yo no te puedo llenar de esa humildad, pero pídesela a Dios. Fíjense algo, Pablo, siendo una autoridad en la iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a la iglesia? Le rogó, no le ordenó, le rogó, le pidió a la iglesia. Siendo la autoridad, él practicó allí, en ese versículo, practicó algo hermoso. Le rogó a la iglesia, ámense. Tuvo amor por su iglesia. Comenzar con la humildad
es vivir una vida agradándole a Dios. La palabra humildad significa literalmente pensar o juzgar con humildad y amor a otro. Pensar y juzgar a otro con amor a tu hermano. Pero primero dice que debes pensar. Primero, antes debo pensar. Ven acá. ¿Qué sucede cuando vemos que nuestro hermano tiene días que no viene, un mes que no viene, 2 meses? No tenemos la humildad de acercarnos y decirle, ¿qué te ha pasado? Ven, lo que hayas hecho, el Señor, vamos a orar para que el Señor te perdone. Levántate. No, lo primero que nos llega a la mente es, se burló de la iglesia, es un pecador. Que mejor que no siga viniendo. ¿Dónde está la humildad? Así como Cristo, que agradó a Dios, a su Padre, con humildad. ¿Y cómo lo demostró Cristo? Cristo obedeció lo que su Padre le dijo. En Filipenses 2, del 5 al 8, que leímos, dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue humilde, sabiendo lo que le venía. Se despojó de sí mismo y tomó como forma de un siervo. ¿Saben qué era un siervo? Un esclavo. Tú puedes despojarte con tu hermano, con la humildad, y hazte como un siervo delante de él. Que no lo merece, tú no eres Dios. Búscalo, háblale, sopórtalo, muéstrale esa humildad a tu hermano. La humildad debe caracterizar la esencia de cada creyente. Debe caracterizar el ser un seguidor de Cristo. Pues la unidad depende de una gran medida de esta humildad. La unidad en la iglesia depende de la humildad de nosotros. En el Antiguo Testamento, el concepto de humildad era confundido para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos la humildad era como decir a alguien demasiado horrendo, pobre. No es muy humilde, si no tiene nada que comer. Pero en el Nuevo Testamento, esa palabra se hace referencia al amor de Dios. En el Antiguo Testamento, la humildad para ellos era alguien que no tuviera nada que lograr tener, que andaba muy sucio, no tenía cómo alimentarse. Entonces no era apto para la sociedad, para ellos, y era muy humilde. Posiblemente hoy en día a veces nos confundimos con esa palabra y decimos igual, no, es que él es muy humilde. Y el concepto de humildad en el Nuevo Testamento es despojarse de lo que tú tienes por el amor a otro. Es saber soportar a tu hermano. La humildad sigue siendo un concepto
en algunas costumbres de hoy en día, de iglesia. A veces no tenemos humildad y nos sentamos ahí con los hermanos y ya casi a mi misma educación. No es que si me siento con mi hermano, ¿qué voy a aprender de él? De él no aprendo. Mejor me siento con él porque con él sí aprendo. En una parte podría estar bien porque estás buscando crecer. Estás buscando crecer. Pero no estás siendo humilde con tu hermano. Aunque no se lo digas, con tu gesto estás mostrando de que no te acercas a él porque él no está a tu medida. Es lo que le dices, no. Eso no es la unidad de la que queremos. Llénate de humildad, llénate de amor. La humildad es el fundamento para producir lo que a continuación viene. La otra característica. Y lo dice el versículo, mansedumbre. Si no tienes más humildad, no vas a tener mansedumbre para amar a tu hermano. Esta palabra mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Para que tú puedas tener mansedumbre con tu hermano y ser manso con ese hermano, tienes que tener los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da este fruto de mansedumbre. Y si no lo tenemos, debemos meditar y decir, entonces está faltando ese fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué no tengo este fruto de la mansedumbre? Es una característica que todo hijo de Dios debe tener. La mansedumbre también es un verdadero fruto que da el Espíritu Santo para que tú obtengas esa verdadera característica de seguir a Cristo. A veces nos enojamos muy fácilmente, nos enojamos muy rápido. Y no está mal. O sea, no es normal enojarse. Porque no me puedo alegrar cuando alguien me hace que no me agrada. Sí, es verdad. Pero debes llenarte de humildad y de mansedumbre para lo que está sucediendo. Para lo que está por pasar. Debes mantenerte con una tranquilidad y ser apacible con esa persona, con eso que puede estar pasando. Una persona mansa y humilde muestra un carácter o una característica de ser un hijo de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 11, versículos 28 y 29. Miren cómo dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Nos estamos llenando de amor y de humildad y de mansedumbre con mi hermano. En tercer lugar, Pablo dice y exhorta a los cristianos de Efeso a esforzarse por vivir de manera digna y de ser un ejemplo. ¿Y saben con qué palabra? Paciencia. Saben que yo cuando comencé en el Señor, este fue uno de los que más estoy todavía luchando.
paciencia. A veces no tengo paciencia. Y estoy hablando de una paciencia de saber tener esperanza en que Dios puede transformar el corazón de cualquier hermano. El versículo nos habla que la tercera característica es la paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia. Pero esa paciencia debe estar llena por medio de Cristo. Tener una paciencia, debemos observar que la paciencia debe brotar. Miren cómo sale aquí cuando lo leí, me impactó. La paciencia no es que yo me vaya a quedar sentado a esperar, no. La paciencia es que debe brotar de mi corazón. Debe salir de mi corazón. ¿Cómo sale una paciencia de mi corazón si no me lleno de humildad, si no me lleno de mansedumbre? ¿Cómo puedo tener paciencia? Y empecé a entender esto. Mi paciencia no está basada en mi fuerza, sino en la humildad que Dios me da, en el fruto que Dios me da por medio del Espíritu Santo de tener mansedumbre para poder tener paciencia con mis hermanos y con mi iglesia. Somos una familia de Dios. Queremos perseverar en la unidad. Debemos ser personas pacientes. Personas que aceptamos la paciencia es porque confiamos que hay un plan de Dios para todo. Cuando entendemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, ya sabemos, si me está sucediendo esto, Dios lo está decidiendo. En el tiempo que Él decida, Él va a solucionar y va a ayudar. Debo tener paciencia en Dios, pero tengo que empezar a aprender y a saber que por medio de Dios, que Él tiene el control de la vida de todos nosotros, Él me va a dar la paciencia para poder tener la esperanza de llenarme de eso. ¿Es difícil llenarse de paciencia? Sí. Es difícil. Pero ser paciente es tener una actitud. Miren algo. Ser paciente es tener una actitud, llenarse de perdonar y aceptar a tu hermano. El cuarto que dice en los versículos es vivir de manera digna de nuestro llamado. Y el versículo dice es tolerarse unos a otros, soportarse unos a otros, lleno de humildad, mansedumbre, paciencia y soportarse unos a otros. Este es el amor que produce la humildad, la mansedumbre, la paciencia, y nos podemos amar unos a otros, pero viene de un amor que Dios te lo da. Solo el amor de Dios te perfecciona. Solo el amor de Dios es el que te llena de amor por tu hermano. Dios, por tu amor, voy a dar un ejemplo. Dios tuvo paciencia en mí. No lo voy a nombrar a ustedes. Dios tuvo paciencia en mí. Dios tuvo humildad en mí. Dios tuvo mansedumbre en mí. Dios tuvo en mí, me soportó, porque yo era rebelde, incomprensible, difícil de que me amara. Y Dios lo hizo. Y por medio de ese amor que Él hizo en mí, tuvo paciencia. ¿Por qué tuvo paciencia? Porque posiblemente
Yo, varias veces me llamaba y yo no lo escuchaba. Pero él tuvo paciencia en mí y decidió, ya ese es el tiempo de que estés. Así debemos ser nosotros con nuestros hermanos. Pacientes y tolerarnos y soportarnos unos con otros. La última por esta mañana es: debemos ser diligentes en preservar la unidad. Preservar la unidad. ¿En qué? Como dice ahí, solicito en guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en vínculo de paz, el versículo 3. Debemos preservar, guardar eso en nosotros. Y la palabra dice un vínculo de paz, no dice un vínculo de guerra. Dice un vínculo de paz, amarnos unos con otros. Pablo declara que Cristo está unido para cada uno de nosotros por medio de la fe. Debemos ser diligentes, como lo dice el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. Significa apresurarse, priorizar y darse prisa a guardar y a caminar en obedecer en la unidad en Cristo. La unidad no es algo que tú la debes guardar en tu casa. Es algo que tienes que ponerle en práctica. Los capítulos del 3 al 6, del 4 al 6 de Efesios, es práctica, poner en práctica. Ya aprendimos el conocimiento entre los versículos del 1 al 3 de Efesios. Entre los capítulos del 1 al 3 de Efesios aprendimos el conocimiento y la sabiduría, la doctrina, la teología. Ahora hay que poner en práctica lo que Pablo está enseñando. Entonces, hermanos, el creyente debe tener en su unidad con otro, es que debemos preservar, mantener. ¿Qué significa preservar? Mantener esa unidad entre nosotros. Pablo declaró que estar unido es mostrar a los demás que Cristo te ha dado nueva vida. Pablo está enseñando que si nos hace falta una de estas características, debes pedírsela a Dios. Debes procurar preservar en esta unidad, en este amor. El Espíritu Santo es el que nos selló y es el que nos dirige, nos guía, y debemos mostrar lo que hemos nacido para Cristo. Finalizo como dice el versículo: un vínculo de paz. ¿Qué es el vínculo de paz? Yo hace un día estaba conversando con otra persona. Hicieron un compartir de puros pastores y les quiero compartir algo. Y tenía 2 días pensando, ¿qué llevo para compartir? ¿Qué llevo? Y yo tenía algo guardado, porque lo había guardado desde hace días, porque sabía que ese día iba a llegar el compartir de nosotros. Pero recuerden algo, puros pastores. Entonces en mi mente venía algo que pensé: somos puros pastores, había pastores, vamos a decir, una jerarquía más alta que la mía. Iglesias más enormes que la mía, con congregaciones más abundantes en presencia. Entonces duré días pensando, ¿qué llevo? ¿Será que llevo pollo asado? ¿Será que llevo esto? ¿Llevo aquello? Y si no es digno eso. Entonces duré 2 días meditando en eso, angustiado.
Y me senté y oré al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué me siento? Y cuando comencé a leer esto, dije, lleva lo mejor que puedes llevar. Lleva tu humildad. Lleva tu mansedumbre, Pedro. Lleva tu paciencia. Lleva lo que has aprendido a soportarte uno por otro. Y persevera en un vínculo de paz con ellos. ¿Qué hice? Quité de mi mente el creer que ellos son mejores que yo. No. Y dije no. Y me llené de humildad y de amor y llegué allá por lo que yo llegué. Fue lo menos que yo vieron que yo llegué. Y me comporté con ellos con toda la humildad, con todo el amor y les digo, igualmente recibí de ellos lo mismo. A veces nosotros no tenemos la paciencia. A veces meditamos y pensamos inmediatamente muy rápido de lo que aquel va a ser. Si todavía tú esperar en lo que Dios decide, ¿qué es lo que va a suceder? Yo quiero finalizar con esto. Yo quiero rogarles, como Pablo le rogó a la iglesia, llénate de humildad, llénate de mansedumbre, llénate de paciencia, llénate de soportar a tu hermano y persevera o preserva esta unidad que es amarnos uno por otro. Cierren sus ojos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por estos versículos que hoy nos traíste en este capítulo 4 de Efesios. Señor, sabemos que humanamente nos cuesta, Señor, a veces soportarnos unos con otros. Pero queremos, Señor, que por medio de esta palabra, hoy, podamos poner en práctica, Señor, y llenarnos con esa principal característica, Señor, unidad, para que puedan llegar las otras características. Ruego, Señor, a mi iglesia, a tu iglesia, a esta iglesia, gracia y verdad. Ruego, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, procuremos esa unidad de la que Pablo está enseñando. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser pacientes, mansos, soportarnos y ser dignos, Señor, de decir que somos tus hijos ante los ojos de aquellos que no nos conocen, que no te conocen y que no han vivido contigo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, quede en el corazón de mis hermanos y que la pongamos en práctica. También te quiero pedir algo especial, Señor. Ruego, Señor, que todos mis hermanos, tú eres el dueño del oro y la plata, mi Señor. En ti confío, Señor. Tú vas a proveer todo para hacer nuestro servicio de noche de paz, donde traeremos, Señor, a aquel invitado, Señor, que solamente tú, mi Señor, transformarás el corazón de él. Y será en el tiempo que tú decides. Solamente coloca en nosotros, Señor, el deseo de traer y de estar juntos, amarnos unos a otros. En tus manos entregamos todos estos eventos, todos estos días. Y te pedimos, mi Señor, que luego de todo lo que podamos estar planificando, si tú no estás presente con nosotros, es en vano lo que podamos hacer. Solo necesitamos que tú estés junto a nosotros, el Espíritu Santo esté con nosotros y nos dirija y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y
y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga. Hermanos,